Entonces, ubicaditos ahí en Génesis capítulo 12, vamos a ver un tema que se llama Egipto, tentación y prueba de fe. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana. El primero, la fe de Abraham probada con una hambruna, desde el 7 hasta el 10. Y el segundo punto, los errores por una mala decisión, desde el versículo 11 hasta el 16. Y el tercer punto, la reprensión de un rey pagano, versículos 17 al 20. Vamos a hacer lectura de este pasaje, que son pocos versículos, pero bien interesante para que nos empapemos de qué es lo que vamos a ver, qué es lo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana. Dice a partir del versículo 7, capítulo 12: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció, cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermosa apariencia. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de faraón, e hizo Abraham por causa de ella, hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, su mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste: es mi hermana, poniendo en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Este es el pasaje que vamos a estar aprendiendo hoy, esta palabra. Y es bien interesante porque vamos a sacar muchas reflexiones para nuestra vida que el Señor nos quiere dar. El versículo 7 dice que apareció Jehová una vez que Abraham estaba en la tierra que él le había prometido y que había llamado para que él fuera allí. Ahí mismo en ese versículo dice que Dios le recordó la promesa que él le había dado. La tierra que Abraham estaba viendo en ese momento y donde estaba ahí, le pertenecía a él y a los descendientes como por heredad que Dios les había dado. Esa era la heredad que Dios le había dado. Aquí está tu heredad, mírala, aquí está. Motivado por esa palabra del Señor, Abraham entonces hace altares, y esa tiene el significado que Abraham puso su absoluta fe en ese Dios que lo había llevado hasta ese lugar. Dios le guiaba y por tanto Abraham le rindió adoración en ese lugar. Abraham vio que era importante hacerlo porque era el destino que Dios había trazado para él. Allí en ese lugar prometido estaban ya. Y para Abraham era importante porque el lugar donde estaban, en ese lugar donde estaba ofreciendo sacrificio, altar para ofrecer sacrificio, era donde Abraham podía mostrar su visión, podía estar frente a Dios para adorarle, porque él era el que lo había llevado hasta ahí. En el versículo 8 entonces vemos
que él plantó su tienda, pero lo interesante de este hecho de que Abraham plantó su tienda es entender y ver, más que lo vemos así en el transcurso de la palabra del Señor, que él no tuvo una posesión, digamos, como no compró una posesión en esa tierra, a excepción solamente que fue posesión de él la sepultura que él escogió para Sara y para él. Ese fue el único pedacito de tierra, digamos, dentro de esa inmensidad de la tierra prometida en Canaán, que Dios le había prometido. Abraham no tuvo sino, digamos, como propiedad suya, un pedacito de terreno donde fue sepultada Sara y fue sepultado. Bien interesante, ¿no? Por eso nosotros nos damos cuenta, bueno, ese pasaje donde habla del negocio que realizó y compró para sepultura está en Génesis 23, 14 al 20, que lo pueden ustedes buscar más adelante. Es el lugar donde se especifica que Abraham le compró esa heredad, ese terreno para sepultura de su esposa. Y con el pasar de los años fue también sepultura para él. Entonces es perfectamente obvio que la posesión que Dios le había dado, la posesión prometida que el Señor le había dado, no fue, digamos, un regalo como en terrenos, en acres. Bueno, ves, tantos acres son los tuyos y vas a poseer toda esta tierra, y no fue una posesión, digamos, físicamente en sí, sino que fue una tierra separada para Abraham de las naciones del paganismo. Recordemos que él había sido sacado de Ur de los Caldeos, donde había paganismo por cantidades. Y allí, esa tierra prometida que le ofreció el Señor, es para que un mundo separado de esa maldad, de ese mundo corrupto. Básicamente eso es lo que tenemos que tener como claro. Y si lo aplicamos a nuestra vida, pues eso es lo que hace el Señor. Nos promete una tierra prometida, pero es espiritual, es más allá. La tierra que recibió Abraham como heredad, dice que nunca vivió en una casa. Él no edificó, no construyó una casa, como posiblemente lo hacían los paganos. En Ur de los Caldeos pues había construcciones y edificaciones, pero él nunca hizo eso. Él vivió en una tienda. Espiritualmente él tenía claro que las tiendas son el hogar para aquellos que solo están de pasada por la tierra y que no establecen raíces permanentes en un lugar. Dios, a través de Abraham, nos da el ejemplo de fe para que nosotros, los creyentes redimidos por la fe en Jesucristo, tengamos esa visión. No es aquí nuestro lugar para permanecer por siempre, sino que tenemos la mirada puesta en un lugar más allá. Por tanto, de la misma manera como actuó Abraham, no debemos aferrarnos a lo material, sino esforzarnos por la vida espiritual, que es lo más importante. Y vivir como si estuviéramos viviendo en tiendas, como si eso pensando en que eso es así de sencillo, no es una posesión ahí para siempre y aferrarnos a esa posesión, sino que es entender que somos peregrinos en esta tierra. Eso lo especifica también y nos lo enseña también Primera de Pedro 2:11. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 2:11 nos habla respecto a ese mismo pasaje. Primera de Pedro 2:11. Dice la palabra del Señor a través de Pedro: amado, yo os ruego que como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Está reafirmando que el hombre que ha sido separado para Dios debe tener la mira no en las cosas materiales, sino que es en lo espiritual donde debe estar puesta su mirada. Entonces debemos vivir como gente que tiene su morada permanente en el cielo, no en la tierra, porque muchas veces a veces los cristianos cambiamos, digamos, el orden correcto de la visión que debemos tener en la vida y quisiéramos como construir mansiones y casas aquí, como mi casa, aquí en la tierra, pensando que seremos felices. Construimos casas aquí, digamos, nos echamos como raíces en la tierra, pensando que y teniendo una mala visión de que en la eternidad vamos a vivir en tiendas. Invertimos
las cosas. Cuando es lo contrario. Y el Señor Jesús lo prometió. En Juan 14:2, pueden buscarlo más adelante, Él nos dice que fue ¿qué? A preparar morada para nosotros en el cielo. Él fue allá a prepararnos. Allá donde debe estar la morada firme, porque es eterna y permanece para siempre. Y el Señor Jesús lo dijo: yo voy para prepararles una morada allá. En el versículo 10 nos habla de que Abraham dice que hubo hambre en la tierra, ¿no? Entonces Abraham no se equivocó al estar preocupado por el hambre que estaban viviendo, la situación que estaban pasando, la falta de alimentación para su familia. Eso es válido, ¿cierto? Pero sí se equivocó en un aspecto, que es estar preocupado por el hambre, la alimentación de su familia, y tomar decisiones por su cuenta. Tomar, pensando que él con sus decisiones podía dar solución a esa escasez que había. Y es cuando él toma la decisión de irse a Egipto, ¿cierto? Pero no es porque Dios lo haya mandado allá, sino que Dios lo había llamado a estar ¿en dónde? En Canaán. No le había dicho, vaya a Egipto, nunca le dijo que vaya a Egipto, descienda a Egipto. El lugar donde debía estar Abraham era ahí en Canaán. Pero Abraham tomó una decisión, dijo, esto está como, hay mucha escasez, mucha hambre, entonces ¿qué voy a hacer? Allá posiblemente consigo alimento. Y tomó la decisión por él de descender. Pero entendemos algo bien claro, y es que Dios en su providencia hace todas las cosas perfectas. Y era necesario que el carácter de Abraham fuera perfeccionado por la prueba de la aflicción que iba a pasar en Egipto. Para Abraham, la visitación del hambre, o sea, la situación que estaban viviendo era bastante difícil. Estaba en peligro de escasez, de sufrir hambre en esa tierra que Dios le había prometido, que supuestamente fluía leche y miel, y entendía que era una provisión de Dios y tenía que tener abundancia. Pero para Abraham se le hizo más fácil, a él se le hizo más fácil confiar en las promesas que Dios le ha dado, pero como para el futuro, como para su ahora espiritual, ¿cierto? En las promesas que él le había dado para el futuro, de que sería una nación grande y todas estas cosas. A él se le hizo fácil pensar eso, pero se le hizo difícil pensar que él iba a ser respuesta para las situaciones que estaba viviendo en el momento. Y Dios es integral, perfecto. Él suple lo del futuro, pero también suple lo del presente. Entonces, por eso sería que, por el hecho de él pensar esas cosas y de pronto desenfocarse, fue natural que él pensara y fuera tentado a abandonar la tierra que el Señor le había dado, ¿cierto? A donde lo había llevado. En Egipto había una situación posible era una tentación. Aunque Abraham no pecó, él estaba conservando y aferrado a la promesa que Dios le había dado. Por eso vamos a ver entonces en el segundo punto los errores por una mala decisión. Seguimos en el versículo 11 y dice que aconteció que cuando estaban ya para entrar a Egipto, vio que la esposa era hermosa en gran manera. Y curioso, no se da cuenta antes, sino cuando estaba en una situación bien crítica, bien difícil. Oiga, mire, yo tengo una esposa muy hermosa, preciosa, ¿cierto? Como que se pellizcó y reaccionó. Por lo tanto, entendió que podía exponerla a un peligro en la corte del faraón. Y aunque su propia vida puede estar en peligro, puede ser sacrificado, ¿cierto? Digamos, muerto. Si se interponía, digamos, en una posible... Mire que lo que hace Abraham es interesante. Él inmediatamente vio como la imagen de las posibilidades que habían ahí, los peligros que podían correr, y era que podía perder la vida, pero precisamente porque sabía que había llegado a un lugar donde había un soberano, un rey que podía tomar decisiones y él no se podía interponer esas decisiones. De hecho, esos soberanos eran licenciosos, orgullosos y tenían mucho pecado. Por lo tanto, en Egipto, en esos tiempos, se tenía por costumbre entre los monarcas tener harén de mujeres.
Muchas mujeres hermosas escogían para ellos. Por tanto, Sarai, escogida por su belleza, y ningún hombre podía oponerse, podía ser escogida por su belleza y ningún hombre podía oponerse a esa elección. Si el rey, el faraón decía, esa mujer la quiero para mí, nadie, absolutamente nadie podía oponérsele a eso. Y si se oponía, ¿qué decían? No, pues mátenlo, porque es que es orden del rey, ¿cómo que se va a oponer a lo que yo voy a hacer? Eso es lo que temía Abraham. Y por eso Abraham recurre a la falsedad, a una mentira. Digamos que Abraham no dijo una mentira total, ¿cierto? Sino una verdad a medias. Pues ocultó parte de la verdad, y para que una verdad sea a medias es una mentira completa. O sea, es mentira, ¿no? O sea, pues aparentemente dijo media mentira, pero es una mentira. La intención de Abraham era claramente engañar, y confió en sus mentiras, que sus mentiras lo protegerían en lugar de confiar en el Señor. Los pequeños detalles, cómo van haciendo, sumando errores que van a llevar a tener dificultades en la vida. Sarai en ese tiempo tendría aproximadamente unos 75 años. De pronto podemos confrontar con Génesis 17:17 que habla de eso. Y cuando Abraham la describe como una mujer hermosa a la vista, es interesante. Debemos recordar también que la belleza no desaparece con la madurez. Y en el caso específicamente de los patriarcas, ¿cierto? Teniendo en cuenta la larga vida que había en ese tiempo entre los patriarcas. Por eso, Abraham, y en el caso específicamente particular de Sarai, la belleza de ella sobresalía por encima de las mujeres egipcias. Al hecho de que llamó la atención demasiado porque era hermosa, a pesar de tener 75 años, pero entendemos que en este tiempo sería tener unos 40, 45 años, estaría en la mitad de una vida, por lo tanto era hermosa. Entonces esa belleza de Sara era ahora la base del temor de Abraham entre los extraños egipcios que hablaban una lengua diferente y que tenían un monarca que era muy poderoso. Así les hacía lo que él quería porque era el rey. Entonces Abraham vacila cuando debía tener la luz clara sobre su deber de decir la verdad, y se inventa este expediente que es como si fuera el expediente de un hombre del mundo, pero bastante indigno para un hombre de fe. Génesis 12:12, entonces continuamos. Dice que cuando la vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán. Ese era el temor de Abraham. La aprehensión aquí expresada, sin embargo, podría haber tenido razones especiales para tal anticipación. O sea, había una razón en el hecho de que Abraham pensara de que corría peligro. Y eso era porque los hábitos de los egipcios eran paganos y eran pecaminosos. Pero como Abraham descendió por su propia voluntad y no por mandato de Dios, entonces debe recurrir a sus propios recursos para librarse del peligro. O sea, él se metió en el problema, defiéndase, porque Dios no lo mandó allá, Dios no le dio la orden de ir allá. Está tomando decisiones por su propia cuenta. Y entonces ese peligro lo llevó hasta allá por sumergirse, digamos, en la obstinación de querer evadir el hambre y buscar como resultados y como respuestas en otro lugar que no estaba mandado a tener. Entonces Abraham sabe bien qué podía esperar de ese pueblo que sabía que iba a donde iba y donde básicamente reinaba la crueldad, la lujuria. Y un ejemplo de esta afirmación está de cómo actúa un soberano en esos aspectos, digamos, de laxivia y de lujuria, y especialmente cuando hay mujeres de por medio, en Mateo 14, 6, 11, tomen nota, donde nos habla del pasaje de Herodes, el rey que había en Galilea, y que por haber sido seducido por la danza de una mujer, dando rienda a su lujuria, a su laxivia, le dijo, pida lo que quiera, y le pidió, la hija de la sobrina le pidió que la cabeza de Juan el Bautista, y eso digamos,
la manifestación del corazón pagano y pecaminoso de un rey. Actúa así y así. Abraham tenía claro que esos reyes actuaban de esa manera y por eso corría peligro. La transgresión, en el versículo 13, dice: la transgresión de Abraham fue un dicho que Sara era muy hermosa cuando era su esposa. Y el dicho no era claramente falso, sino más bien era una evasión, porque ella era su media hermana. Cuando mintió, dijo que era mi media hermana, estaba diciendo a medias, la verdad. Verdaderamente era su media hermana. Fue una falsa conveniencia para él. Pero la lección entre decir la verdad y salvar su propia vida, el temor lo llevó a desconfiar del cuidado que Dios tenía sobre él, y entonces se apoyó sobre su propia sabiduría. Mira lo tremendo que no. Apoyarnos en nuestra propia sabiduría no nos lleva sino al fracaso. En Génesis 14 y 15, entonces especifica ya el hecho de la recepción, digamos, de Sarai a la corte, ¿no? Dice que este hecho concuerda sorprendentemente con la forma de la corte egipcia, sus formas de proceder que demuestran el conocimiento del autor. Mira lo interesante de este aspecto. Cuando está expresando este hecho de que los príncipes y la gente lo vio a Sarai y la llevó a la corte, está expresando una costumbre que había en Egipto, que era que, digamos, podríamos decir como por palabras de hoy, la lambonería de los súbditos, veían a una mujer hermosa y la llevaban al rey para entregársela a él. Y el autor de Génesis, ¿quién es? Moisés. Moisés vivió en la corte de Faraón, por lo tanto él tenía conocimiento cómo eran las actitudes de los faraones, cómo actuaban en la sociedad los faraones. Él vivió en eso, por experiencia propia sabía y lo cuenta y lo narra bien específicamente. Por eso ahí se demuestra que el autor conocía las costumbres egipcias. Entonces las formalidades fueron muy estrictas y rigurosas respecto al encuentro o a llevar a Sarai hacia el faraón. Por ejemplo, ningún esclavo se atrevía a acercarse a las personas sacerdotales o a las personas importantes cercanas al rey, sino que la corte y los más cercanos que estaban ahí, formados por los hijos y los principales sacerdotes, ellos eran los únicos que podían acercarse al rey y darle consejos o motivarlo a que hiciera, a tomar actitudes respecto a esta situación específicamente de Sarai. Entonces ellos ensalzaron la belleza de Sarai, como diciéndole: mire rey, aquí está esta mujer tan hermosa, pero era como para ganar favores para ellos, ¿cierto? Para ganar indulgencias de parte de rey. Oiga, pero ustedes como son los súbditos, como son de fieles, mire, me traen esta mujer tan hermosa. Y luego le animaron, podríamos decir, como presentándole a Sarai para despertarle, digamos, como esos deseos carnales y pecaminosos de este rey. Por eso Sarai fue llevada a la casa del faraón. Y ahí podemos entender como una reflexión respecto a esta situación que estaba viviendo Abraham. Y es que en el fondo podría estar amargado, ¿cierto? Pensando en las complicaciones que se había metido, pues, en esas dificultades donde estaba. El objetivo de él de salvar su vida y de estar ahí en Egipto, pues se había cumplido. Posiblemente no lo habían matado ni nada, y le habían perdonado la vida. Pero digamos cuánto digamos en dolor y cuánto sentimiento habría en perder a esa esposa maravillosa que tenía a su lado, porque sabía que le iba a perder, se le había quitado el rey. Y cómo él le decía que no. Si decía que no, lo mataban. Por eso esa situación le hacía pensar solo en la amenaza de la vergüenza y la ruina que por su mala decisión que había tomado podía acarrear para su vida. Era un momento crítico para la vida de Abraham en ese momento. Entonces, ¿cómo debía haberse entristecido Abraham verla apartada de él, a esa esposa hermosa, conducida al harén del rey egipcio, y cuya voluntad él no podía interponerse a eso? Él la escogió y la apartó y se la llevó, y él no podía decir absolutamente nada, porque podía ser muerto. Es tremendo la situación que estaba viviendo ahora en ese momento por esas decisiones incorrectas que se toman en la vida.
en el versículo 16, continuamos, dice que hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, y tuvo un montón de regalos de parte de ese rey. Entonces, tenemos que ver que, mire, bien interesante, hay momentos en que nuestros pecados y nuestras faltas parecen ser recompensadas, ¿cierto? A veces podemos pensar que las faltas, el mundo las recompensa, la prosperidad mundana puede venir a pesar de las faltas que cometamos, pero permanece la conciencia y una pérdida profunda por la cual el mundo no puede compensar. En el fondo, Abraham tenía ya, le han dado muchas cosas, mucha riqueza, pero en el fondo de su corazón, ¿qué pensaba? Su conciencia, ¿qué decía? Esto no vale la pena, toda esta riqueza por mi esposa, por mi amada esposa, lo más maravilloso de mi vida, y está perdida, ¿cierto? Las posesiones de Abraham aumentaron, pero en pérdida para su vida personal, para su alma. Tremendo, ¿no? El mundo ofrece cosas aparentemente valiosas y preciosas, pero a costa de perder algo más maravilloso y más especial que puede estar en nuestra vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, cuando bajaron a Egipto por alimento, estaba bajo el gobierno de los reyes que eran pastores, básicamente era pastoril ese tipo de pueblo de gobierno. Y estos regalos son como los regalos que, digamos, en ese tiempo se daban. Los jefes que tenían muchas riquezas tenían explícitamente en qué, en eso, en ganado, en cosas que ellos cuidaban, y eso era la riqueza de ellos. Es evidente que se debe haber hecho a Abraham presentes que fueran particularmente valiosos, como para él que era un nómada también. Eran valiosos, las mulas, las ovejas, todas esas cosas eran supremamente valiosas. Incluso dice que siervos y siervas, todo eso era supremamente valioso y riqueza. Y ahí entonces aparecen los camellos, las ovejas, las vacas, los asnos, los siervos y las criadas. Todos esos regalos eran una riqueza para un rey que tenía poder en un lugar. Recibió muchos regalos, pero todos estos dones principescos de parte del rey, del faraón, no podían apaciguar el dolor de alguien como Abraham por la vergonzosa separación de su amada Sara, y no se atrevió ni siquiera a rechazar esos regalos, porque de hecho si rechazaba los regalos también, ¿qué decían? Usted está despreciando al rey, al faraón, mátenlo, ¿cómo no va a recibir el regalo? Tremendo la situación tan complicada que estaba viviendo Abraham en ese momento por su imprudencia. Y es de entender que, digamos, en ese espacio uno tiene que reflexionar, y, digamos, un faraón, un rey, separaba a esa mujer, pero inmediatamente no se llegaba a ella, no tenía intimidad con ella, sino dejaban, además, podían pasar hasta años, meses, años, en que la preparaban a ella, y la llevaban a un lugar con unos eunucos y todas estas cosas, y la preparaban con alimentación, la mejoraban, le daban, digamos, perfumes y todas estas cosas, la preparaban mucho tiempo para que el día final que el rey decidiera estar con ella, la llevaran ya y era perfectamente preparada y dispuesta para estar con el rey. Y posiblemente, pues, Sarai entró en esa etapa de preparación para después estar con el rey. Nunca el faraón, y la Biblia nunca lo dice, que se llevó a ella ni nada, estuvo separada, pero estaba ya tomada la decisión que iba a hacer para él. Por eso, después de todas estas situaciones y todas estas equivocaciones y todos estos errores de Abraham, algo interesante, el tercer punto, viene la reprensión de un rey pagano, ¿vale? Del versículo 17 al 20. Y ahí nos especifica que Dios hirió a Faraón, ¿cierto? Con plagas y todas estas cosas. Y entonces el Faraón reacciona, ¿cierto? A medida que el Faraón es castigado, llegamos a la conclusión de que él también era culpable a los ojos de Dios. Porque haber hecho esas cosas no era inocencia porque a Abraham le tocó, no, él tenía culpa también. Como primera medida cometió una falta de hospitalidad con Abraham al invadir, digamos, el hogar, la familia de Abraham. Era un extraño y él no podía haber llegado así a tomar control de la vida de la familia de Abraham. Además, violó la ley de equidad entre hombre
eh, entre hombre y hombre, que es el punto más sensible, digamos, el de tener, digamos, la esposa aunque él no lo supiera, era la esposa de Abraham. Llegó a influenciarnos en una relación muy, 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 muy profunda, y ese hecho Dios lo vio y dijo, este hombre es pecaminoso, pecó. Abraham era un hombre de vida intachable y de modales inofensivos, era un hombre recto delante de Dios y delante de las personas que estaban a su alrededor. Además era un siervo escogido especial del Dios Altísimo, tenía la marca de Dios en su vida, era especial Abraham. Y el faraón, sin embargo, no se dignó, digamos, de preguntar, bueno, ¿quién es este hombre? O ¿de dónde llegó? ¿O qué hace? ¿Cierto? Sino que tomó decisiones maltratándolo a él. Ahí está también la actitud pecaminosa del faraón que Dios dio. Entonces no era tan falto de culpa, era culpable. Él estaba bastante involucrado, digamos, el faraón en esos aspectos estaba involucrado en el daño que había hecho. Pero es muy interesante, la mano del Dios Todopoderoso, que incluso a los digamos, toca a los tiranos, a los hombres como este, y les toca el corazón, les despierta los sentidos de lo que están haciendo está mal. Recordemos aún el pasaje de Nabucodonosor, ¿no? También que Dios lo tocó para que él se despertara respecto a quién era Dios. Entonces el faraón le echa toda la culpa a Abraham y se olvida de que él mismo había cometido pecado, había cometido errores, para que el castigo también cayera sobre él. Incluso, digamos, Dios, con el poder que tiene, pues, usa, digamos, a estas personas impías para que llamen la atención y corrijan a un hombre de Dios que está haciendo las cosas incorrectas. Usa a las personas malvadas para llamarle la atención a una persona que está equivocada. Aún entre los cristianos acontece. ¿Cuántas veces no hemos recibido, podríamos decir, como cachetadas respecto a que una persona impía dice, pero usted que es cristiano, ¿por qué está haciendo esto y esto? Nos tiene que pellizcar. Eso hizo Dios con Faraón, le tocó el corazón y el Faraón le dice a Abraham, ¿usted por qué pasó esto y esto? Ahora el Faraón entonces, después de que se da cuenta de toda esta situación tan complicada, y que el faraón básicamente lo que le estaba diciendo era que si usted hubiera confiado en Dios y hubiera dicho toda la verdad, pues las cosas estarían bien, ¿cierto? Si hubiera hecho las cosas correctamente. Pero no fue así. Por eso al faraón entonces da mandamiento en el versículo 12, en el 20, da mandamiento a sus siervos, a los hombres que él tenía, a los funcionarios que eran de él, los eran encargados de cumplir las órdenes que él daba, y le dijeron a Abraham, bueno, márchese, váyase, ¿cierto? Saquen a Abraham y a su esposa, a su familia, sáquenla, pero con todas las posesiones que tenía, ¿cierto? Cuando la Biblia expresa eso y da la orden de que los siervos de él saquen a Abraham, está básicamente diciendo, acompáñenlo, llévenlo. Doy la orden de que ustedes vayan con ellos y lo saquen del país, pero como en una, digamos, como una procesión, una escolta para que salgan del país, ¿cierto? Por eso se le ordena salir a Abraham con todo lo que tenía, lo que hemos visto en el versículo 16, vacas, todas esas cosas, siervos, criadas y todos esos regalos. Y por la providencia de Dios, por todo lo que estaba aconteciendo, que es la providencia de Dios, la experiencia de Abraham en Egipto, ¿cómo fue? Primero, un medio para reprenderlo por sus pecados, pues dejó, digamos, la tierra sin suficiente de liberación. Digamos, cuando abandonó Canaán no pensó dos veces, sino que lo hizo precipitadamente. Abandonó la tierra que Dios le había prometido sin tomar decisiones correctas. Moisés, a falta de confianza en las provisiones de Dios, en tiempos de angustia, recurrió ¿a qué? A una decisión mundana para ayudarse en esos tiempos de vida complicada, ¿cierto? Son decisiones incorrectas.
por la providencia de Dios también, Dios le dio una disciplina extraña mediante la cual fue devuelto a la tierra prometida. Porque podríamos decir, bueno, y si lo disciplinó, pero se fue con riquezas, con vacas, ovejas, con criados y criadas, como que no fue disciplinado, ¿sí? Es una disciplina extraña y maravillosa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque después de cometidos los errores y las equivocaciones, si pidamos perdón, podemos tener consecuencias providenciales de parte de Dios. Y esas providencias y esos designios del Señor, más adelante se podrían ver reflejados en la vida de Abraham. ¿Cómo? Recordemos que él salió con siervos y siervas. Posiblemente dentro de ese grupo que salió con él, salió una sierva que más adelante fue tremenda disciplina para ellos y tremendo dificultades. Agar era una sierva egipcia, posiblemente iba ahí. Y más adelante, en los capítulos 16 y 21 de Génesis, nos habla de todas las situaciones que tuvieron que vivir precisamente por la influencia de Agar, la sierva egipcia, que posiblemente salieron con ellos, con las cabras, las muelas, las ovejas y todas estas cosas, y fueron parte de la vida de Abraham, pero con muchas dificultades y complicaciones. Porque recordemos que esa Agar se convirtió en una tremenda pesadilla, digamos, para Sarai, porque cuando quedó embarazada de su bebé, dice que miraba con desprecio a Sara, y eso le causaba tremendas sensaciones a Sarai. Y más adelante, cuando tiene a su bebé, llega al tope de lo tremenda la relación que había o la influencia que tenía Agar sobre Sara, y es el hecho de que en ese momento el hijo de Ismael, que era el hijo de Agar, trata mal al bebé a Isaac, ¿cierto? Y entonces dice, no, ya llega al tope, ya no aguanto esto, ella me molesta, me menospreciaba y todas estas cosas, y ahora con mi hijo también va a molestar mi vida, no, nada, y la sacan de ahí y la separan de la vida de Agar. Hasta ahí este pasaje, pero vamos a hacer unas reflexiones breves y rápidas respecto a lo que hemos aprendido. Como Abraham, nosotros somos peregrinos también. Un peregrino es alguien que deja su hogar y viaja a un lugar específico. El peregrino no es un vagabundo. El peregrino tiene una meta, y la meta de Abraham era la eternidad. Y la meta nuestra debe ser lo mismo. Debemos tener como meta la ciudad celestial. En Hebreos 11, 8 al 10 y el 14 al 16 nos habla de ese aspecto de Abraham. ¿Qué pensaba Abraham? En el camino del diario vivir a menudo se nos encuentran situaciones donde necesitamos mucha sabiduría práctica para que podamos caminar con seguridad. La fe puede ser fuerte en nosotros y sin embargo nosotros como Abraham podemos fallar en las aplicaciones, en los principios que nos presenta la vida, en las situaciones que nos presenta la vida. Por eso nuestra tentación constante es utilizar medios dudosos para salvar nuestros propios intereses. Eso es algo que hay en el corazón del hombre. De pronto dudar en ciertos momentos de que Dios puede sacarnos de nuestras dificultades, y hagámoslo por nuestra cuenta y como nosotros pensamos que va a salir las cosas bien, y es incorrecto. Por eso las dificultades del mundo pueden tentarnos a dudar acerca de lo que es correcto cuando tenemos principios claros del deber que nos guían. No deberían haber dudas. Entonces, la conciencia debe ser obedecida de inmediato. Debemos hacer lo que la palabra de Dios nos guía a hacer y dejar que el resultado sea de Dios. Si cumplimos con nuestro deber de someter nuestra voluntad a Dios, Él cumplirá su propósito, sin importar lo que se interponga en nuestro camino. Abraham entonces aprendería lecciones con amargura, ciertas experiencias difíciles en Egipto, y nosotros también a veces tenemos que aprender que el hombre no puede por su propia fuerza y sabiduría mantener y dirigir su propia vida. Es imposible, tenemos que depender totalmente de nuestro Dios. Abraham pensó que había actuado con prudencia, que su propia sabiduría era suficiente para sacarlo de los problemas, pero descubrió que el hombre debe depender humildemente de Dios y desconfiar de sí mismo si quiere ser preservado de la senda segura del deber a cumplir. Entonces nuestra propia sabiduría solo nos traerá confusión.
Dios debe dirigir nuestros pasos, de lo contrario no podremos alcanzar un fin digno para nosotros. También aprendió, y nosotros tenemos que aprender de esta experiencia maravillosa de Abraham. Por algo el Señor la dejó para que aprendamos y la apliquemos y caminemos derechito con nuestro Dios. Amén.